Y bueno, vamos a iniciar hoy la primera entrevista. Tengo de invitado al médico especialista en medicina clínica, medicina interna, que es el doctor Mauricio Paz, que nos va a hablar acerca de nuestra salud, de nuestros controles, de nuestras defensas y un poquito para que tengamos en cuenta para arrancar este año bien, de manera saludable y por supuesto que tengamos un excelente 2023, sin problemas de salud. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar hablando acerca de este tema muy importante que es el control de salud especializada. Perfecto. Y quiero que me cuentes un poquito acerca de qué es un control de salud. Ya, el control de salud es un control médico especializado que se debería realizar a toda persona adulta, mayor de 18 años en este caso por mi especialidad, en el cual se tiene que ver de forma especial tanto el examen físico, preguntar a los pacientes sobre el estado de salud, tenemos que saber sobre la importancia de sus antecedentes. ¿Por qué? Porque a un paciente se lo tiene que ver de forma integral, ¿ya? En este caso, cuando nosotros hacemos un control especializado, nos enfocamos en la prevención de nuevas enfermedades que a un paciente le podría estar pasando en un futuro si es que no hace un control general. Ahora, nosotros cuando realizamos un control médico tenemos que ver muchos puntos bien específicos. Primeramente, tenemos que ver la anamnesis. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que comunicarnos con el paciente y preguntar específicamente todos sus antecedentes. Es por eso que tenemos que ser más o menos como el confidente del paciente, en el cual nos tiene que decir qué antecedentes familiares tenía, si su familia tiene hipertensión, por ejemplo, o si tiene diabetes, si sus papás, sus tíos tenían alguna enfermedad de base, si el paciente fuma, si consume bebidas alcohólicas, si el paciente se ha vacunado o no. Nosotros tenemos que prestar primero mucha importancia a estos antecedentes, porque estos antecedentes nos van a dar una claridad para que nosotros podamos ver a futuro, con el medio del examen físico general y del examen físico segmentario, una nueva evolución de la enfermedad que podría estarse presentando y que al momento sea asintomática. Perfecto. Muchas veces hay distintos servicios que se ofrecen en Internet, controles de salud, controles anuales y demás, pero que no son realizados por un médico especialista, son realizados por médicos generales. Doctor, ¿por qué nos aconseja usted realizarlo con un médico especialista, en este caso en medicina interna o medicina clínica? Perfecto. Es una pregunta muy importante y además primero hay que aclarar un poco. Muchas veces hasta nuestros familiares desconocen qué es la especialidad de medicina interna. Algunos piensan que la medicina interna es el médico interno, el interno de medicina que está en su último año de la carrera de medicina. Otros piensan que directamente es igual que un médico general. Exacto. Pero no es así. La medicina clínica en otros países los llaman también la medicina interna, es una rama especializada de la medicina que se encarga del estudio de los adultos en su integridad. Es un médico general que ya ha estudiado 6 años y que ha hecho una especialidad en medicina interna que es por 3 o 4 años dependiendo también del país y que estudia específicamente todas las características de un paciente. Y ahora, ¿por qué se aconseja el control especializado por un médico de medicina interna? Porque el médico internista se va a encargar de ver a todo el paciente en forma integral, es decir, va a empezar conociéndole desde los primeros antecedentes. Si un familiar, por ejemplo, un paciente tiene su hipertensión y diabetes y bien va a su consulta solamente porque no tiene ningún síntoma, va para su control, pero cuando uno ya tiene el antecedente de que los familiares tienen hipertensión o diabetes, ya podemos enfocarnos un poco más en esa región. O si no, si un paciente, por ejemplo, damos un ejemplo clásico que siempre pasa en el servicio de emergencias. Viene un paciente de 65, 70 años, es hipertenso, tiene diabetes, está con su poliglobulia, además de eso, y todas esas enfermedades se diagnosticaron, por ejemplo, la hipertensión en una feria de salud, que he visto que su presión estaba elevada y ha ido a la farmacia y se ha empezado a tomar un medicamento para la presión. En otro médico de una consulta particular, por ejemplo, vio que tenía diabetes o azúcar elevada y inició tratamiento, pero no tenía un médico de cabecera el cual la revisara al 100% y acude a consulta a emergencias, por ejemplo, que es lo que más se ve por una gastroenteritis. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el paciente cuando tiene una diarrea o tiene fiebre o tiene infección? Lo primero que hace es preguntar a los familiares, ¿no? Dice, ¿qué puedo tomar? ¿Qué antibiótico? ¿Qué medicamento?
y si digamos no mejora, se va a la emergencia. Y en la emergencia es un servicio, como han visto, muy importante, en el que se ve muchas enfermedades. Al lado hay 2 pacientes que necesitan cirugía, al otro lado hay 5 pacientes pediátricos. Entonces no es una atención que se puede dar enfocada al 100% con el tiempo que se debería. Entonces se le da un tratamiento antibiótico, no mejora, entonces el paciente está muy mal, va a ir especialmente al gastroenterólogo. El gastroenterólogo le da un tratamiento porque aparentemente era un parásito, por ejemplo, pero no ha visto las otras enfermedades que llevaban más antes. En este caso no ha visto de su presión alta, no ha visto de su diabetes, no ha visto de su eritrocitosis. Entonces el médico internista es el que se encarga de eso, de hacer primero un control general especializado durante la primera consulta y conocer al paciente en su totalidad. Conoce al paciente de la hipertensión y de la diabetes, por ejemplo, en este paciente con gastroenteritis. No solamente trataría la gastroenteritis, sino se daría cuenta que una gastroenteritis también afecta a la diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar con náuseas, vómitos, y no ha tomado su medicación para la diabetes, no ha tomado su medicación para la presión, su azúcar se va a elevar, su presión se va a elevar, se va a descompensar en totalidad el paciente y habrá pasado su diarrea, pero ahora está descompensada de su diabetes y de su hipertensión. Entonces, ese es el objetivo del control médico especializado por un médico internista. Ver no solo la enfermedad que tiene en ese momento, sino hacer un control y un seguimiento anual de todas las enfermedades que tenga el paciente, cosa que si pasa algo durante el transcurso del año, lo vea al paciente de forma integral, vea no solo la gastroenteritis, vea su diabetes, vea su hipertensión, vea su poliglobulia, vea todas las otras enfermedades que tenga, y no solo eso, sino ver la interacción entre el medicamento antibiótico que le han dado y cómo afecta, digamos, en su tratamiento para la presión. Tal vez le eleva la presión o tal vez eleva el azúcar. Entonces todo eso se encarga el médico internista. Perfecto. Pueden hacer sus dudas, consultas, lo que ustedes realmente vean necesario que tengan en casa con ustedes esa pequeña duda, nos pueden escribir al 796-89503 o mediante nuestro Facebook a través de la página de Impacto Salud y hacerle las preguntas que ustedes crean necesarias al doctor durante la entrevista. Doctor, ¿qué importancia tiene el tema, por ejemplo, de un control? ¿Cada cuánto hay que realizarlo? ¿Y cuál es la injerencia esta de las defensas y demás? Si ustedes también lo pueden ver como médicos internistas, para saber que estamos bien y que vamos a poder afrontar el invierno próximo que viene. Ya, perfecto. La frecuencia en general de los controles que deberían ser especializados, por lo menos en un paciente que es sano, que no tiene ningún familiar con ninguna enfermedad de base, que solo está viniendo porque es responsable de su salud y viene para hacer su control, debería ser por lo menos una vez al año, ¿ya? Eso es en general en un paciente que es totalmente sano, es responsable con su salud. Ahora, depende también de los otros pacientes. Por ejemplo, un paciente que viene que tiene familiares con artritis reumatoide, por ejemplo, y a medio año le empieza a doler las articulaciones, entonces hay que hacer otro control. Entonces, y si digamos se ve que está empezando la artritis reumatoide, hay que hacer controles más seguidos. Ahora un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, se hace un control anual y en los siguientes meses se ve que su diabetes está descompensado, se empieza a sentir mal, entonces los controles son mucho más frecuentes y dependiendo de las enfermedades de base que tenga, ya el control, la frecuencia de los controles es mucho mayor, pero en general en un paciente sin enfermedades ni factores de riesgo debería ser por lo menos una vez al año para evitar complicaciones. Ahora, estos controles son muy importantes. ¿Por qué? Porque se ve de forma general al paciente. Una parte bien importante del control es ver el nivel de su hemograma, por ejemplo, si está con anemia, si tiene déficit de hierro, si tiene déficit de vitaminas, por ejemplo. Hay pacientes que tienen anemia por déficit de ácido fólico, por déficit de vitamina B. Este último con el COVID se ha visto mucho el déficit y se ha dado mucho más importancia a la vitamina D, infecciones. El déficit de vitamina D también, que ha habido una alteración cuando baja los niveles de vitamina D, el paciente baja sus defensas, se altera el metabolismo del calcio, por ejemplo, y afecta totalmente en el organismo. Entonces, el control general de salud se encarga de ver eso, de ver de forma general al paciente a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, a nivel renal y aparte a nivel metabólico, se llama, a nivel de su interior, de las enzimas del hígado, de las vitaminas, como estamos mencionando, que es muy importante. Y eso siempre tiene que ir de la mano, tanto la exploración que debería hacer en consulta, por lo menos unos 15 minutos que nos
recomienda como mínimo la OMS, que generalmente siempre se extiende más cuando uno hace una excelente exploración física y preguntas al paciente, asociado a lo que posteriormente vamos a hablar, que es la solicitud de estudios de laboratorio. Perfecto. Doctor, y si va un paciente, muchas de estas consultas rondan por WhatsApp, que hay tanta cuestión con el COVID, con las enfermedades que aparecen, respiratorias y demás. Estos controles de laboratorio nos van a ayudar a saber cómo están nuestras defensas, cómo podemos prepararnos y demás para los próximos meses. Claro que sí, estos controles nos ayudan mucho, pero sí, muchas veces nos preguntan y nos dicen, e incluso van a servicio de emergencias, diciendo, no, sí, tenía un poquito de dolor de garganta, pero estoy viniendo y aprovechando de que vengo a emergencias, quería que me pide un examen de sangre completo, como un control de anual. Y muchos pacientes piensan que solo el control de laboratorio y exámenes de sangre es suficiente para hacer un control anual, y eso no es así, eso tienen que tener mucho cuidado. El control general de salud comienza siempre como les he dicho, con la entrevista con el paciente, con una exploración física general, después de ello con una exploración física de todo el organismo, y con todos esos datos que una vez tengamos, dependiendo de los datos que nos brinden, pedimos estudios de sangre, a un estudio general de sangre en un paciente que no tenga ninguna enfermedad, por ejemplo, para hacer un estudio de control general, sí se pide un examen de sangre, que tenga un hemograma para ver si tiene anemia, si tiene defensas bajas, si los glóbulos blancos están bajos, para ver cómo está su azúcar, para ver cómo está su función de los riñones, para ver cómo está funcionando su hígado. Y no solo es pedir exámenes de sangre, porque los exámenes de sangre nos mencionan la función que tiene cada órgano y cada sistema, pero también se debería hacer un examen, una ecografía, por ejemplo, para poder ver cómo están los órganos en el interior, una placa de rayos X para ver cómo está el pulmón, porque unas veces al examen físico nosotros no escuchamos nada, pero se ven pequeñas lesioncitas, pequeños nódulos que a futuro pueden empeorar, sobre todo en pacientes que fuman mucho, por ejemplo. Si viene un paciente que nos ha dicho que fuma mucho, que fuma más de 2-3 cajetillas por día, y al examen físico no encontramos nada, pero al hacer una placa de rayos X vemos un nódulo pequeño, ya, a este paciente, gracias a su control de salud, a pesar que está sintomático, ya tenemos que hacerle más estudios para sospechar, por ejemplo, de un cáncer, por ejemplo, porque el fumar nos lleva al cáncer, o un paciente que consume muchas bebidas alcohólicas, por ejemplo, que es muy frecuente en nuestro medio. Ellos tienen déficit de vitaminas, tienen déficit de ácido fólico, tienen déficit de complejo B, su función del hígado se va a alterar cuando venga su control, a pesar de que esté asintomático. Al examen físico vamos a ver sus ojos amarillos, entonces en este control que el paciente esté asintomático, pero es responsable, entonces vamos a poder dar ya el tratamiento con vitaminas y con las medidas dietéticas, higiénicas, con las recomendaciones que vamos a poder dar al paciente. Entonces es muy importante el hacer un control especializado basado en estos puntos, que es saber conocerlo al 100% al paciente, que nos diga la verdad de todas sus enfermedades, un correcto examen físico y los correctos estudios de sangre. Perfecto, doctor, creo que ha quedado más que claro. Espero que si tienen alguna duda demás puedan escribir al doctor, pedirle una consulta y saber ir con especialistas para tener un buen cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra salud y por supuesto de toda nuestra fisiología que es necesaria para vivir, básicamente. Por favor, doctor, si nos puede dar el número de contacto donde se encuentran sus consultorios para que todas las personas puedan acudir a usted. El número de contacto, mi número particular es el 7200-8589. También nos pueden contactar por medio de Internal-Med. Nosotros hacemos muchos controles especializados en domicilio también en la consulta. Nosotros también atendemos servicios de emergencias y como recomendación siempre les aconsejamos a los pacientes que no vengan al médico solamente cuando ya tengan síntomas. Cuando uno ya tiene síntomas, ya tiene enfermedades, significa que el organismo ya está fallando. Sí. En cambio, cuando uno viene a su control antes de todo esto, y nosotros podemos prevenir muchas enfermedades renales, hepáticas, diabetes, podemos prevenir la obesidad y todo ello. Entonces es muy importante acudir a su control especializado. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, hablándonos mucho más de salud, que es tan necesaria en estos días. Y bueno, finalizando esta entrevista, nos vamos a ir a un pequeño consejo y por supuesto ya volvemos con más.